microfonía encubierta es un medio técnico electrónico para obtener información de audio ambiental o telefónico a distancia. En este caso vamos a hablar de los micrófonos ambientales, que su función es la de captar conversaciones de ambiente. La distancia varía dependiendo de algunos factores, como ser la potencia de transmisión, el área, el espectro radioeléctrico, las condiciones atmosféricas, las estructuras de las paredes a traspasar, el diseño de circuitos y las antenas implementadas, entre otros. Por lo tanto, recomendamos siempre realizar pruebas de alcance antes de hacer su instalación. Toda nuestra línea de microfonía trabaja dentro de un rango de la banda UHF, no comercial, que consideramos limpio para la transmisión de audio en forma encubierta. Estos micrófonos poseen un cristal en su circuito que asegura la calidad y estabilidad de la señal emitida. Dentro de la microfonía ambiental hay micrófonos que pueden ser alimentados o por baterías o por corriente alterna o continua, o sea, conectados a la pared o a una fuente de alimentación. Ambos sistemas de transmisión van a transmitir toda su señal de las conversaciones de ambientes hasta su respectivo receptor de comunicaciones. Desde aquí se va a realizar el monitoreo o la escucha de los micrófonos. Hablando de los micrófonos tanto que se alimentan por batería o por corriente alterna o DC, van a tener un rango de captación de aproximadamente entre 35 y 40 metros cuadrados. Por lo tanto, el micrófono no hace falta que sea instalado a medio metro o 1 metro de donde se va a realizar la conversación, sino que pueden ser instalados en un rango de 3 hasta 5 metros de distancia de donde se va a realizar, de donde uno está interesado en realizar la escucha. Bueno, hablando de las propiedades de los micrófonos que se alimentan por batería, la primera característica que tienen es que tienen una autonomía determinada. O sea, una vez que están transmitiendo, hasta que se agota la batería, corta su transmisión, a diferencia de los que se alimentan de corriente alterna o continua. Por ejemplo, este es el micrófono UHF paraguas, que conserva sus propiedades de paraguas, totalmente normal, pero en su mango tiene camuflado un micrófono que puede ser alimentado por una batería de 9 volts o por un portapilas de 2 baterías AA. Acá tenemos el UHF bolígrafo, que se alimenta de 3 pilas de 1,5 volts. Su autonomía va a ser aproximadamente de unos 40-50 horas de transmisión hasta su respectivo receptor. La calculadora se alimenta de una pila AA, va a tener 7 horas de autonomía. Este es el micrófono UHF tarjeta box, que la propiedad de este se alimenta con una pila tipo moneda de 3 volts, pero a diferencia de los demás micrófonos, este sistema tiene 2 modos de operación diferentes: activación por voz o transmisión en forma continua. Activación por voz: únicamente el sistema se va a activar al detectar un sonido en el ambiente y va a comenzar su transmisión. Cuando no detecta ningún sonido, corta su transmisión, permitiendo ahorrar la autonomía de la batería. O bien puede ser configurado en transmisión continua hasta que se agote su batería. La transmisión neta de este sistema es de 40 horas por medio de esta batería de 3 volts. Acá tenemos el micrófono UHF microambiental, que se alimenta de una batería de 3 volts. Va a tener una transmisión en forma continua de 40 horas. Tenemos el UHF larga duración, que se alimenta de 2 pilas AA, que la propiedad principal de este micrófono es la autonomía. Transmite de 420 a 520 horas dependiendo de las pilas utilizadas, en forma continua hasta su receptor. El micrófono UHF alta potencia se alimenta de una pila de 9 volts, va a poder transmitir entre 250 y 500 metros de distancia hasta su receptor. Es el de mayor potencia de toda nuestra línea de microfonía UHF. Estos micrófonos tienen la propiedad de poder transmitir en un rango de 80 a 130, 150 metros, hablando en interiores, traspasando paredes. La distancia va a variar dependiendo ciertos factores que ya fueron mencionados. Y aquí, hablando de micrófonos de corriente, que se alimentan de corriente,
por ejemplo, esta toma eléctrica tiene 4 tomas que funcionan perfectamente para conectar artefactos eléctricos de 220 o 110 volts. Una vez que se conecta a la pared, tiene un micrófono incorporado, el cual va a transmitir en forma constante hasta su respectivo receptor. Acá tenemos tomas individuales de 2 fichas que también tienen un transmisor que se alimenta de 220 volts, o bien para países de 110 volts también tenemos este adaptador UHF. Tenemos el mouse que se alimenta del puerto USB. Una vez que está encendida la computadora, va a transmitir en forma continua hasta su respectivo receptor. Cuando se apaga la PC, corta su transmisión. Tenemos el UHF 110 o 220 volts, que es el preferido de nuestros clientes, ya que el mismo puede ser instalado dentro de las tomas eléctricas de un hogar o una oficina, y conectarlo en paralelo al vivo y al neutro. Va a tener una transmisión constante hasta su receptor. En la misma unidad puede venir en la versión 110 o versión 220 volts. Y acá tenemos el UHF 3 volts, que a diferencia de los demás se alimenta de corriente continua, o sea, de una fuente de alimentación que entregue 3 volts preferentemente regulados. Tiene polaridad positivo y negativo y puede ser camuflado en cualquier sistema o cualquier artefacto eléctrico para poder realizar un presente o un regalo.